Todavía nos cabe la esperanza, y en eso estamos, a la vista de esta mar de Sanlúcar o de Chipiona, una mar en rebeldía, con su única arma que tiene a mano, la cicatería de los lances, porque no hay más que fijarse en la lenta pero palpable depauperación de nuestras pesquerías, el progresivo raquitaquismo de las especies y capturas, el alarmante achicamiento de tamaños y medidas, como si peces y crustáceos obedecieran alguna inexorable consigna enanizante. Como me decía el otro día mi amigo Fernando, apoyado en su barra playera con una copita de vino entre las manos, y decía: fíjate en estas fotos antiguas, las de nuestros patrones, los de antes, los patrones marineros, por ejemplo, el Cordobés y compañía, porque con esas gentes, con aquellos patrones, entraban en las redes el pez guitarra y las acedías de la vendimia. Pues que en ausencias temporales, las de las acedías de las vendimias durante todo el verano, esas, las acedías, iban criando y engordando entre los lodos calmados y crecientes de la bonanza, y al final se daban la gloria al verlas, porque había pasado el verano y ya estaban crecidas, pero ahora nada de nada. Total, que ahora, según diario testimonio de las lonjas, de los lances de estos de Chipiona o de Sanlúcar, de corridas y chorradas por todo el braceaje, es como si la pesca de bajura, la pesca artesanal, la de siempre, la del pescadito fresco del día cantado en coplas y pregones, rodase desde ese tiempo atrás por alguna pendiente desolada y roñosa, cuyo previsible remate sería la desertización de nuestros litorales, el arrasamiento fatal de los caladeros y pláceres, y parece que corremos el peligro, si nadie lo remedia, de anticipar el trance de puertos y fondeaderos trastocados en inhabitables cementerios de barcos amarrados a la desolación sin presente ni futuro. Aunque eso sí, todavía cabe la esperanza, como les decía antes, cabe el estricto respecto a las vedas, al mallaje mínimo en las zonas de cría y engorde, cabe el repudio de toda suerte de malas artes pescadoras que empozoñan y arruinan a los más recónditos escondrijos de los peces y sus cribes, y de paso aumentar y fomentar el cultivo de la mar, la sembradura amorosa de nuestra mar. Todavía cabe la esperanza, porque como dice mi amigo Salvador, aquel patrón mayor de la cofradía de pescadores, ahora están haciendo las cosas bien, ahora sí se están haciendo las cosas bien. Buenas tardes, amigos de Sol Televisión. Estamos en otro programa más, como ustedes saben, denominado Puerto de América, desde la Fundación Puerto de América, y hoy como invitado tenemos al magnífico cronista de la villa de Chipiona, que se llama Juan Luis Naval Molero. Juan Luis, bienvenido a Sol Televisión, y aquí estamos para disfrutar y aprovechar todos tus conocimientos. Muchas gracias, y gracias también por la invitación de vuestra asociación, a la que le debíamos en cierto modo un favor que nos hizo este año en la conmemoración del 150 aniversario del Faro, donde el amigo Paco dio una conferencia sobre el Faro. Muchas gracias. Tenemos precisamente, Juan Luis, este libro magnífico que has editado tú, cuyo titular es Alrededor del Faro de Chipiona. Pero antes de empezar a desmembrar y desbrozar ese libro, para que tú nos vayas ilustrando cuál es su contenido y cuál ha sido el objetivo de la creación y escritura del mismo, vamos a centrarnos en qué consiste la misión o el oficio de cronista de la villa, cuyo nombre es precioso, ¿no? Y lo sonoro que es. ¿En qué consiste ser cronista, Juan Luis? Bueno, pues verás, para mí, yo comencé mi cometido con la historia de Chipiona con 11 años. Con 11 años ya empecé yo a interesarme por lo que es la historia de Chipiona y los problemas que tenía Chipiona. ¿Por qué tan precoz? Pues mi padre me lo transmitió. Mi padre le gustaba muchísimo la historia, le gustaba muchísimo su pueblo, y entonces me transmitió esto. Con esa edad llegó a mis manos un libro que era lo único que había escrito entonces, que se llamaba Caipionisturri, donde solamente se demostraba que el nombre de Chipiona venía del cónsul Caipión. Simplemente, un libro dedicado a eso. Y yo decía, ¿y no hay nada más escrito de Chipiona? Y ese es el origen de tu pasión por la historia chipionera. Sí, ese es el origen. Porque yo me preguntaba, me digo, ¿cómo un pueblo en una situación estratégica única, en toda la salida del Guadalquivir, donde han entrado todas las civilizaciones que han entrado en Andalucía por el río, que entonces eran navegables hasta Córdoba, cómo
un pueblo en esa situación tan privilegiada no tiene historia. Y entonces yo comencé a escribir y la idea mía era escribir un cuadernillo sobre los apuntes que me habían llegado de historias de Chipiona. Bueno, el cuadernillo al final se ha convertido en 6 libros que tengo editados, 5 que tengo pendientes de editar y muchísimas colaboraciones que hago en revistas como La Orilla, en revistas como 15, en radio, en televisión, en muchísimos sitios. Entonces yo, cuando comencé, lo último que me imaginaba es que a mí me iban a hacer cronista de la villa. Pero esto de cronista viene a cuenta de que un amigo mío, precisamente un maestro de escuela, le gustaba mucho oírme hablar de las cosas de Chipiona y me dijo, a ti te debían de hacer el cronista del pueblo. Y a mí eso me sonaba muy raro, yo no sabía ni siquiera en qué consistía eso de cronista. Y digo, bueno, pues no sé, y él se lo comentó al entonces alcalde, y el alcalde lo pensó, vio que yo hacía mucha labor en el tema de la cultura y de la historia de Chipiona, y me nombraron cronista. Bueno, los cometidos. Los cometidos son los mismos que yo tenía antes de ser cronista, nada más que me lo tomo con otra filosofía, ¿verdad? Bajo el punto de vista de que la gente, yo no me siento más importante por ser cronista, pero cuando voy a los sitios se me abren, tanto en bibliotecas, en archivos y demás, se me abren las puertas de otra manera cuando llegas como un particular. Decir que tú, Juan Luis, eres la representación física de la historia de Chipiona, ¿no? Sí. Eres el emblema de quien está atesorando toda esa información histórica sobre Chipiona. Claro. Eso te da una connotación y una relevancia Sí, magnífica. pero yo siempre digo que no porque yo sea el más valioso ni el que esté más capacitado, sino el que he tenido más continuidad y le he puesto más empeño. Quizás yo sea más torpe que otros, no voy a darme la hora de... Pero sí que he sido con una constancia tremenda. Desde los 11 años hasta ahora, pues han pasado 50 años. En 50 años he visto, he oído, he escuchado, he grabado, he hecho de todo. Bueno, el cometido de cronista. Bueno, el cometido de cronista, a mi forma de ver, porque los cronistas en cada pueblo tienen, aunque seamos muy parecidos, pero tienen distintos temas de los que abarcan. Yo, por ejemplo, me dedico a recopilar toda clase de datos sobre historia. Me dedico también a transcribir datos del archivo municipal, del cual actualmente soy el archivero. Me dedico a recopilar canciones antiguas que hablen de Chipiona. Que hablen de Chipiona, sí, por supuesto, el tema único es siempre Chipiona, porque es con el tema Chipiona y no me da abasto aquello que era un cuadernillo se ha convertido, como he dicho, en tantos libros y en tantísimos datos que a veces, si no fuese por el ordenador, era imposible de manejar. Claro, el tiempo me ha dado la razón. Un pueblo que estaba situado en el lugar donde está, donde han entrado tantas civilizaciones, donde han pasado, tiene una influencia luego posterior, ahora actualmente con el turismo, una influencia tan grande de parte de Sevilla, de Cádiz, de Córdoba, de muchísimos pueblos de los alrededores, era imposible de que no tuviese historia. Entonces me he puesto a investigar hasta que he sacado, vamos, creo que no me dará tiempo, me moriré y no me dará tiempo a investigar lo que a mí me gustaría. Claro, pero entonces por lo que dices, esa historia no estaba suficientemente reflejada o acopiada u ordenada, claro, estaría dispersa y te has encargado de ir claro, por supuesto, estableciendo un criterio de orden y de archivos, sí, ¿no? Mira, yo he hecho ciertas cosas a veces que yo considero que cualquier otra persona no lo hace. Pero el primer libro que escribo es un libro sobre poesía. Yo no soy poeta, pero un libro sobre poesía, una recopilación de poesía de un poeta que mataron cuando la guerra civil en Chipiona. Entonces, esas poesías estuvieron 60 años en el anonimato, es decir, solamente estaba en la cabeza la memoria oral de la gente. La memoria oral de las personas mayores, sí. La gente joven no tenían ni idea. Yo había oído hablar de ese poeta y comencé a recopilar
a hablar con una persona mayor, a grabarla, a comparar, porque la misma poesía me la recitaba uno de una manera y otra de otra, cosas muy propias, y tuve que ir dilucidando a ver cuál de las dos era la más segura. Yendo a la fuente, al origen, claro, a la original. A la original, que en su mayor parte las conseguí de una hermana suya que todavía andaba viva, ¿no?, en esa época, en el año 79. En concreto, que no lo he dicho, el poeta es Miranda de Sardi, José María Miranda de Sardi, un poeta... ¿Está su obra aquí, Juan Luis, en este libro? No, en este libro no, tengo un libro que se llama Recopilación de la obra literaria de José María Miranda de Sardi. La verdad es que es un poeta que hoy en día podríamos decir que estaría hasta de actualidad. Con las cosas que están ocurriendo políticamente, estaría hasta de actualidad, porque este era un poeta que no era el poeta clásico que se dedicaba al amor, a la floritura de cosas. Que era reivindicativo, Era ¿no? reivindicativo porque este hombre era además sindicalista. Ajá. Entonces, el tipo de poesía viene muy bien a lo que se está viviendo hoy. Pero vamos, con respecto a eso, después, en una ocasión, me enteré de que había un libro que hablaba sobre Chipiona en el Santuario de Regla. Entonces este libro conseguí que llegara a mis manos, y en aquel tiempo el libro tenía 5 tomos, conseguí hacer una cosa, que es grabar el libro en voz alta. Me lo prestaron y tenía poco tiempo para devolverlo. Entonces lo grabé en voz alta en cassette, y llené pues por lo menos, no sé, por 50 o 60 o más cassettes. Nos dejábamos entre mi hermano y yo día y noche grabando, y luego, una vez que ya lo teníamos grabado, volvimos a pasarlo a máquina. Te puedo hacer una idea el trabajo que es ese. Bueno, pero ahí conseguí una información sobre Chipiona tremenda. Porque es el primer historiador que habla sobre Chipiona. ¿Ese archivo está en el Santuario de Regla? Aparte de ese libro, ¿hay algún archivo allí en el Santuario de Regla o en los anexos, o no? Sí, bueno, el Santuario de Regla tiene su biblioteca y su archivo. Y su archivo histórico, claro, ¿no? Y de ahí es donde sale ese libro que tú pasas, claro, a Sonoro, vamos. Paso a Sonoro, y luego de Sonoro lo vuelvo a escribir a máquina. Y el libro tú puedes tener unas 500 páginas en folio, tamaño folio, vamos, que tiene el bello trabajo, y eso en una época en que no había ordenadores, sino escrito a máquina, metiéndole 3 papeles de calco y sacando la copia. Claro. Esas son cosas... Mira, imagínate ahora que estamos en una época de vacaciones, de verano, que Chipiona tiene muchísimos turistas y aficionados a la cultura y a la lectura. ¿Hay algún sitio en el ayuntamiento donde acercarse y hablar contigo para las personas que estén interesadas en decir cómo sé más de la historia de este pueblo, de la historia de Chipiona, dónde me documento, dónde puedo sacar, si acaso, alguna fotocopia, algún documento interesante, dónde se pueden acercar a Juan Luis Nadal? Hay varios sitios. En primer lugar, yo cada vez que edito un libro doy un par de copias a la biblioteca municipal. Es decir, que independientemente de que el que adquiere su libro, hay personas, que yo siempre he pensado, hay personas que no pueden llegar o no quieren comprarlo o no pueden, en un sitio público. Y entonces está en un sitio público, es decir, que está al alcance de cualquiera leer cualquiera de los libros que yo escribo. Sí. Ahora, si es algo que no viene en los libros, yo como cronista lo puedo recibir en el mismo archivo municipal, que está detrás de las naves del Niño de Oro, frente a donde se está haciendo el Museo de Rosy Jurado. Vamos, que es fácil a cualquiera que pregunte de llegar allí. Eso para cualquier pregunta, porque a mí me preguntan de unos temas muy variopintos. Lo mismo me preguntan de cosas de historia, me preguntan de cosas de arqueología, me preguntan de cosas de genealogía. Oye, ¿el apellido tal es de Chipiona o no es de Chipiona? ¿O hay alguien en Chipiona que se llame tal apellido? Todo eso lo manejo y lo llevo con bastante control. Sí. Entonces, cualquier tipo de pregunta se dirigen a ti, se dirigen a mí, yo perfectamente. En esas dependencias del ayuntamiento que has descrito, aparte, ¿hay alguna web donde...? Ahí está. Pero además de eso, tengo un blog en internet que se llama El Blog del Cronista, donde solamente entrando en Google pones Chipiona Cronista y sale enseguida el blog. Vamos a repetírselo a nuestros amigos de Sol Televisión, que poniendo en Google Chipiona Cronista nos accede al blog del cronista, donde hay
más de 250 artículos. Que hemos tenido la oportunidad de verlo, de visualizarlo y de leerlo un poco someramente, pero que Sí. es un blog delicioso para el que tiene ilusiones y ganas Claro. de enterarse o profundizar más en esta ciudad tan magnífica como es Chipiona. Y por otra parte, Juan Luis, hemos empezado a hablar y tú has tocado el tema de los apellidos, pero vámonos al escudo de Chipiona. Sí. ¿Cuál es el escudo que también se describe aquí en este libro tan magníficamente? El origen, la simbología, ¿de dónde parte el escudo de Chipiona? Bueno, el escudo de Chipiona parte, es la representación del faro o la antigua torre que construyó el cónsul Quinto Servilius Caepio en el siglo II a.C. Evidentemente cultura romana. Claro. Entonces, ese Caepio, de Caepio en latín se pronuncia Chepio y Caepión, Chepión, y de ahí viene Chepiona, que en tiempo de los árabes se pronunciaba Chepiona hasta pasar a ser Chipiona. De eso tengo hecho un artículo que precisamente en el blog, cualquiera que quiera introducirse más profundamente lo puede leer en el blog mío. Bueno, durante muchísimo tiempo, aproximadamente, eso empecé yo en el año 77 o 78, comencé a darle, digamos, la vara al ayuntamiento diciéndole que el escudo heráldico de Chipiona, que hasta entonces ponía Escipionis Turris, estaba equivocado, que no era Escipionis Turris, sino que era Caepionis Turris. En un principio los diferentes alcaldes me decían, no te metas en eso, que eso es un lío, que ahora cambiarlo, Vamos a tener que cambiar los sobres, los folios. Cambiar los sobres, los folios, el anagrama de la bandera, en fin, hay que cambiarlo todo. Pero no obstante, yo decía que porque íbamos a continuar teniendo un error con una leyenda concepto, equivocada, ¿no? Cuando no lo era. Y además lo demostré a través de varios historiadores que se dedican al tema de los blasones, escudos y demás, sí, la heráldica. A la heráldica, y entonces, total, que lo demostré. Y hubo que pasarlo al Instituto Heráldico de Madrid para que la aprobara la base mía de por qué. Se aprobó, luego lo pasaron al Instituto Heráldico de Andalucía en Córdoba, se aprobó también, lo pasaron a la Junta de Andalucía, se aprobó, volvieron a pasarlo a Diputación Provincial y luego una vez que pasó a Diputación Provincial ya se autorizó de cambiarle el escudo, es decir que no era nada de fácil. ¿De qué año estamos hablando? Pues estamos hablando, empecé en el 77 y terminamos en el 89. En el 89 ya es 12 cuando años para conseguir cambiar el escudo original con la leyenda original que corresponde a la historia romana de Chipiona. Claro. Y la simbología es pues que siempre ha debido haber allí un faro y en concreto esa torre primigenia. Claro, esa torre hecha por el cónsul Caepión, que para los que no están muy enterados, el cónsul Caepión fue el que luchó contra Viriato y venció a Viriato. Este cónsul, como todo el mundo sabe, fue declarado por las artimañas que utilizó contra Viriato y en otras guerras también, fue declarado cónsul sin honor. Eso hizo que en un momento dado de la historia de Chipiona alguien dijo, ¿cómo nosotros vamos a tener en el escudo de Chipiona el nombre de alguien que fue declarado cónsul sin honor? Aprovechó quizás la ignorancia de mucha gente o de la mayoría de la gente en ese tiempo y ¿qué hizo? Que buscó un nombre parecido y cambió el escudo heráldico y le puso Escipionis por el general Escipión, tanto Escipión Emiliano, Escipión el Africano y demás, que son generales más gloriosos que no el cónsul Caepión. Sí. Entonces aprovechó y durante muchísimo tiempo hemos tenido en la heráldica de Chipiona la leyenda de Escipionis Turris en vez de Caepionis Turris. Y Juan Luis, antes has dicho que la historia de Chipiona estaba hasta una fecha poco documentada, incluso reivindicabas mayor trascendencia histórica para esa ciudad también incardinada en una geografía muy particular. Esta celebración del 150 aniversario del Faro ha supuesto también un revulsivo para ti en particular y para la ciudad en general de otra vez fomentar y desarrollar la historia grande de Chipiona. Pues sí, la verdad es que yo cada vez que escribo un libro
aprovecho siempre un acontecimiento, como por ejemplo ahora que se celebraba el 150 aniversario, dije, ahora es el momento de escribir sobre el Faro, ¿no? Por ejemplo, hace 4 o 5 años fue el 400 aniversario de la Virgen de Regla, pues también escribí algo sobre la Virgen de Regla. Hace también unos años se cumplían años de la Carta Puebla y escribí también un libro sobre la Carta Puebla, el catastro de Ensenada. Es decir, voy cogiendo los temas según van llegando esas fechas en particular, porque tú particular. también eres consciente que, hombre, hay ciudadanía a la que la historia le puede parecer árida de momento, al principio, y hay que ingeniársela para hacerla más digerible y sobre todo generar esa ilusión, porque el que empieza a leer historia termina apasionado con la historia. Justamente. Pero esos primeros comienzos es igual que el flamenco, empezar a oír flamenco es muy duro, pero una luego, vez que uno se apasiona, aficiona, te encanta. Sí. ¿Qué fórmulas tienes tú para divulgar la historia en particular? La fórmula mía, que antes no lo comenté en el tema de las labores mías como cronista, una de las labores también es la recopilación de documentos gráficos. En esto me refiero a fotografías, postales, planos, cartografía, en fin, una serie de documentos que eso hace que cada vez que yo escribo un libro, procuro que en cada página, o como mínimo cada 2 páginas, vaya una fotografía que acompañe el texto y que le produzca al lector interés en ver qué quiere decir esa fotografía y por qué está esa fotografía ahí. Entonces, el pie de esa fotografía normalmente es una avanzadilla a lo que quiero decir en el texto. Y claro, eso hace que la gente se ilusione bastante con mis libros. Hasta ahora yo siempre digo que mis libros son bestsellers. Son bestsellers, ¿verdad? Porque primero no hago mucha cantidad, porque en Chipiona tampoco es un pueblo para vender muchos libros, pero siempre se agotan. Y cuando la gente me dice, ¿por qué no repites de nuevo el libro? He escrito, por ejemplo, un libro sobre los corrales de pesca. ¿Por qué no repites el libro de los corrales de pesca? Le digo, porque potencialmente tengo un número de gente que compran los libros. Si repito el mismo, ese número de gente ya está abastecido de ese tema. Tengo que buscarle otro tema distinto para que compren el otro, o que amplíe los horizontes, ¿no? Porque y ese libro se puede leer también fuera de Chipiona. Y no solamente mía, sino de la asociación, porque yo pertenezco a una asociación cultural en la cual nos dedicamos a la producción de estos libros y a la venta de ellos. Que a la hora de editar, de producir y de poner en la calle un libro, tienes que contar con esos tan deseados por todos, los que tenemos ideas, pero hay que sacarlas a la calle, que se llaman patrocinadores. Claro. Veo que en tu libro también está muy jugoso ilustrado con los patrocinadores, los colaboradores y la gente que confía en vosotros para decir, lo que haga este señor lo va a leer mucha gente y merece la pena que aportemos nuestro granito de arena. Ahí no hay problema, ¿no, Juan Luis? No, hasta ahora teníamos un problema. Se nos ha quedado un libro sin editar, que era un libro sobre el castillo de Chipiona. Precisamente hace 4 o 5 años que se restauró el castillo y dije, este es el momento de sacar libros sobre el castillo. ¿Qué ocurrió? Pues cada vez que editamos un libro, pues necesitamos la colaboración bien del ayuntamiento, bien de Diputación Provincial, bien de Junta de Andalucía, bien de un organismo que nos dé un empujón a la hora de subvencionar el libro. Bueno, si difícil es escribir un libro, buscar una subvención es todavía más difícil. Editar un libro es todavía más difícil que escribirlo, yo siempre lo digo. Pero aquí no estamos hablando de subvenciones, estamos hablando de colaboradores, de empresas privadas. ¿Qué hemos hecho con este último libro? Con este último libro hemos aprovechado los medios actuales, nos hemos ido a internet, lo hemos puesto en Facebook y hemos dicho, tenemos un libro de las mismas características que otros que ya hemos escrito. El precio de costo o de venta vale 20 euros. Todo el que lo compre antes de enviarlo nosotros a la imprenta, en vez de 20 euros le va a costar 15. Bueno, colaboraron, pues casi 200 personas colaboraron en comprar el libro por adelantado, sin saber. Sabían que lo escribía yo, ¿no? Sí, eso es como cuando se compraban las casas sobre plano, ¿no? Justamente. Que decías, voy a... Justamente, pues, esta va a ser la mía porque creo que vas a hacer un buen edificio. Y has demostrado que has hecho libros magníficos con anterioridad, por otro lado. Claro, eso nos ha hecho liberarnos un poco de ese, digamos, sometimiento financiero. Claro. Que de una manera o de otra es un sometimiento, ¿no? Entonces hemos encontrado una vía
que es estupenda porque en realidad nosotros cuando sacamos un libro la idea no es hacer negocios, sino con el dinero que sacamos tratar de subvencionar nosotros mismos el siguiente libro. De todas maneras, le estás dando una magnífica idea a otros escritores, a otras ideas promocionales de edición, y es que con el trabajo anterior bien hecho, los futuros trabajos son realizables porque la gente va confiando en ti. Claro. Y al confiar en ti vas sacando proyectos adelante. Claro. Permíteme que vayamos a nuestros consejos publicitarios en Sol Televisión y recordarle a nuestros televidentes que estamos con el cronista de la villa de Chipiona y que nos está contando las historias del faro, del escudo, de por qué su vocación y su devoción y su compromiso ahora con la historia y con la divulgación de la ciudad de Chipiona, y de cómo todos los ciudadanos pueden acercarse a él, a las dependencias del ayuntamiento, al archivo municipal, y allí enterarse en más profundidad sobre Chipiona, esa ciudad tan bonita que nos rodea en la provincia de Cádiz. Pues vamos a oír los consejos publicitarios y ahora volvemos. Todos hemos oído hablar de Ulises, y también hay un Ulises de España. Ya sabemos que se trata de una literatura antigua, muy antigua, del siglo VII a.C., como España, porque Ulises es un héroe de enorme humanidad y singularidad personal, y quien dice eso, nos parecemos también a él, acostumbrados como estamos a repasar las noticias económicas de manos de nuestros periodistas de opinión o dirigentes, personajes de abolengo épico, entre guerreros, aqueos o americanos, combativos en Troya o por las reuniones del G20, comisiones europeas o quién sabe qué cosas más, entre paisajes y horizontes tan lejanos y tan similares si los miramos bien. Allí importaban Agamenón y Aquiles, aquí Obama, la Merkel o Durão Barroso. Allí morían Patroclo y Héctor, aquí dicen que mueren unos procedimientos capitalistas, sin escrúpulos ni perjuicios, y una especulación que por bacteriana y infecciosa, esa especulación nos está matando a todos. Pero en la Odisea, la de Ulises, se trataba de regresar al hogar, el regreso de ese héroe singular, aliñado de ingenio y navegante en aventuras y hazañas de toda índole, pues como nosotros, porque en vericuetos presupuestarios, andanzas impositivas y rescates bancarios estamos metidos todos, por obra de los vientos, quién sabe, de esos malos vientos que traen tempestades, las de ahora. Y ahora debemos volver al hogar, al de la seguridad laboral, al hogar del trabajo bien hecho, al hogar de los mercados equilibrados, la competencia sana y la productividad, la de verdad. Es como en la Odisea, un regreso guerrero, épico, dentro de una aventura personal, la de cada cual que ha de vérselas, con el día a día, con su día a día. Y qué curioso, porque Ulises es el más moderno de los famosos héroes griegos, es también el más humano, el de carácter más complejo, y el que recurre cuando lo necesita a medios maravillosos, triunfa gracias a su astucia y su paciencia, habla muy bien y miente muy bien cuando es oportuno, a veces más de lo oportuno, y tampoco deja de ser curioso que su empresa aparezca a todos imposible. Obstinado por sus ideas, obstinado en volver y terco en su manera de ver el mundo, los casos y las cosas. ¿Les suena? ¿Les suena a ustedes? Seguro que sí, seguro que ya tienen en su mente a más de un gobernante, mandatario, presidente, director, dirigente, mediador, líder. Si no, espera el telediario. Enseguida tendrá alguno en la pantalla que le recuerde un poco. Amigos de Sol Televisión, seguimos con el cronista de Chipiona y seguimos hablándoles de esa historia grande del pueblo gaditano. Y Juan Luis Naval nos va a seguir hablando de esas singularidades que tiene la ciudad. Y a partir de esas singularidades vamos a ir avanzando en las historias que merecen la pena que ustedes como chipioneros y todos como gaditanos estemos cada día más cercanos y con más ganas de conocer. Juan Luis, ¿cuáles son esas singularidades de Chipiona?
Pues en concreto hay 3 de ellas que son muy importantes. Yo siempre digo que cuando un pueblo tiene algo singular debe de aprovecharlo. Por ejemplo, si tú haces vino tinto, hay vino tinto en muchísimas regiones, en muchísimos sitios, unos mejor, otros peor. Pero moscatel, como el de Chipiona, está demostrado que no hay ninguno. La marca Moscatel de Chipiona. Sin embargo, no hemos sido capaces de sacarlo de nuestra frontera. No hemos sido capaces de sacarlo de Chipiona. Cosa que parece increíble, Juan Luis. Cosa que parece increíble. Entonces, yo el moscatel creo que es algo desaprovechado, y máxime cuando yo veo que en Málaga, el moscatel Málaga Virgen está endulzado con moscateles de Chipiona, que se llevan todos los años bocolles de Chipiona para endulzar el moscatel de Málaga. Es decir, nosotros tenemos la materia prima y quien se luce son otra gente. Es absurdo. No hemos sabido nunca vender... Ese asunto no suena, Juan Luis. Claro, que nosotros es tenemos que la materia prima y otros se aprovechan con la de la producción. Y verás, y lo bueno que tienen las cosas singulares, como por ejemplo el moscatel, es que nadie te puede hacer la competencia. Una vez que tú abres un mercado y ese mercado tiene una demanda, nadie te va a hacer la competencia, no te van a venir a traer moscatel de China, por ponerte un ejemplo. Y yo creo que cada pueblo tiene que buscar sus singularidades y aprovecharlas, porque en una circunstancia como la económica, como la que estamos actualmente, tú no puedes pretender competir con los chinos en transistores, en aparatos de ordenadores, esas cosas, porque es que no vas a poder competir. Pero en singularidades, como por ejemplo el moscatel, vas a poder competir y totalmente, no vas a tener competencia de ningún tipo. Esa es una. Permíteme que diga a los televidentes ese titular que ha dicho el cronista de la Villa: cada ciudad debe saber sus singularidades y debe también aprovecharlas. Claro. La otra es los corrales de pesca. Los corrales de pesca de Chipiona, que solamente se conservan en Chipiona, algún que otro en Rota y uno en Sanlúcar. En Montijo, ¿no? En Montijo, eso es otra singularidad. Una pesca, un sistema de pesca tan ancestral que hemos sido capaces solamente en esta zona, entre Chipiona, Sanlúcar y Rota, de conservarlo y que no sepamos todavía venderlo al que viene de fuera a visitarnos, que todavía hay gente que cuando llegan a la playa dice, una playa de piedra, y yo que estoy allí en la playa le explico cómo es la playa y cuál es la utilidad de esos corrales y se van maravillados. Lo que pasa es que, claro, no tienen la información que tienen que tener. Entonces yo creo que ese sistema de pesca tan desconocido, eso a través de institutos, de colegios y eso, se podía organizar de manera que constantemente hubiese 1 o 2 colegios bien de Andalucía e incluso extenderlo por toda España, y eso sería un atractivo turístico para Chipiona tremendo. Sí. Esa es otra. Otra singularidad, las aguas del mar. Las aguas del mar de Chipiona están demostradas desde 1895 por el doctor Tolosa Latour de que son medicinales. Medicinales en el concepto de que son buenas para la piel, para el asma, las escrófulas, y no hemos sido capaces, y todavía hay médicos del norte que mandan gente a tomar o a bañarse en las aguas de Chipiona, y sin embargo no hemos sido capaces de crear un balneario donde la gente pueda tomar esos baños no solamente durante el verano, sino durante todo el invierno. Porque tiene que ser una gozada bañarte en agua de mar en pleno invierno con un agua templadita y con un agua que se considera que está demostrada que es lo que se llamaba antiguamente los baños calientes. Claro. Aguas, baños de agua salada. Es otra cosa que está desperdiciada. Permíteme, Juan Luis, que te diga y le diga a todos nuestros amigos de Sol Televisión que no solamente nos estamos quedando maravillados por tu condición de cronista de la Villa de Chipiona, sino también y además de divulgador general de la marca Chipiona, es decir, porque se te ve muy apasionado y muy visceral en la defensa de la marca de tu pueblo, ¿no? Pues sí, claro, sí, es por lo que yo lucho. Es por lo que yo lucho, y entonces es algo que me duele y que me duele tanto que me emociona el ver que no se aprovecha. Y mira, tenemos unos potenciales que no somos capaces de aprovecharlos. Antes estabas hablando, al describir los corrales, de las piedras de Chipiona, de las piedras de la playa.
Yo creo que la piedra emblemática de Chipiona es Salmedina. ¿Qué significa Salmedina? ¿En qué consiste esa piedra? ¿Cómo está balizada? ¿Eso existía siempre así? ¿Era un pedrusco aislado o no? Sí. Cuéntanos un poco sobre la piedra de Salmedina. Sobre Salmedina hay muchísimo que hablar, pero muchísimo. Ya en el libro este del Faro yo hablo de Salmedina porque Salmedina es quizá y con plena seguridad el verdadero motivo por el cual se construye un faro de esas características en Chipiona. Es decir, en 1863 no se construye un faro en Chipiona porque dice el gobierno, aquí tenemos un montón de dinero y hoy nos vamos a gastar el dinero en hacer un faro en Chipiona porque es más bonita que nadie. Capricho. No. En el arrecife de Salmedina, en el transcurso de 4 siglos, que yo tengo datado desde 1500 hasta la actualidad, 5 siglos, tengo una media en mi libro de 2 barcos hundidos por año, aproximadamente. Quiere decir que eso era una sangría constante de todos los barcos que entraban y salían por la desembocadura del río para subir a Sevilla o para bajar con destino, en la época de la colonización, con destino a América. Eso era un tránsito constante y un sitio donde constantemente había accidentes y naufragios, abarrancamientos y una serie de vivencias terribles, porque el abarrancamiento de un barco en esa época, eso era temible al que le ocurría, porque no solamente era ya el hecho de que tú te podías ahogar, de podías morir por un golpe de mar o lo que fuera, sino que además no te dejaban llegar a la orilla en la mayoría de las veces, porque durante el siglo XVII y XVIII la gente tenía mucho miedo a las epidemias. Entonces, cada vez que un barco naufragaba, trataban de dejarlo en alta mar en cuarentena, 40 días antes de que llegara a tierra. Sí. Porque la gente le temía mucho a una epidemia. Claro. Y entonces se pasaban verdaderas calamidades. Si te parece, vamos a hacer un inciso para que nuestros amigos de Sol Televisión también demos esa vuelta de tuerca al léxico, porque has pronunciado abarrancamiento, cuando todos tenemos en la memoria embarrancar, que los barcos embarrancan, sin embargo, el término correcto es abarrancar. Sí. ¿Cómo llegas a la conclusión de que esa es la definición correcta de lo que hace una embarcación y no la vox populi de embarrancar? Bueno, pues cuando yo estaba escribiendo el libro en el ordenador, yo puse en un principio en el título de embarrancamientos producidos en la costa de Chipiona. Y el ordenador, como todo el mundo sabe, el Word te corrige y te sale, ha querido decir esto y te subraya en rojo, como diciendo que es una falta de ortografía. Sí. Entonces yo cuando vi embarrancamiento dije, bueno, pues a lo mejor el diccionario del programa no tiene el verbo en todos sus tiempos, a lo mejor no tiene el participio y voy a poner el infinitivo, ¿no? Entonces puse, en vez de embarrancamiento, puse embarrancar. Y continuaba dándome error y considerándolo como falta de ortografía. Entonces ya me fui al diccionario, busqué embarrancar y no viene en el diccionario embarrancar. La palabra correcta es abarrancar. Una palabra que casi nadie la dice. Pero a partir de ahora yo vamos soy a el tener primero, claro que la terminología náutica, lo que hace un barco cuando tropieza o encalla es abarrancar. Yo la verdad es que cada vez que escribo un libro aprendo. No solamente divulgas, divulgo eso, sino que yo aprendo, porque siempre te van surgiendo cosas así. Y luego, Juan Luis, la palabra, la piedra, el concepto Salmedina sale y se extrapola y se divulga por América. Sí. Porque va mucho en la conciencia de los marineros que han pasado por Salmedina y por Chipiona, ¿no? Justamente. La palabra Salmedina, que en un principio todo el mundo pensaba que era ciudad de la sal, se hizo un estudio precisamente de un historiador de Chipiona en los años 40, en el cual se dio cuenta de que todos los pueblos que se llaman Medina, lo normal es que lleve Medina delante y el nombre detrás, ¿no? Por ejemplo, Medina Zahara, Medina Celi, Medina Sidonia, y no
Sal Medina. Los árabes normalmente anteponen ciudad, que es Medina, antes que el nombre. Sí. Entonces llegamos a un convencimiento de que Salmedina no quería decir eso, sino que Salmedina más bien es un vocablo árabe que quiere decir Salm, terminado S-A-L-M, quiere decir destrucción, y Medina, ciudad. Entonces es como ciudad destruida. Ajá. Bueno, haciendo ese paréntesis, ¿qué ocurre? Como decías antes, cuando llega la colonización de América, pues la mayoría de los marineros que iban en los barcos, con Colón, con Hernán Cortés y con todos los colonizadores, pues llevaban, claro, no iban a llevar marineros de Cataluña ni del País Vasco, llevaban marineros de esta zona, marineros de Sanlúcar, Chipiona, Punta Umbría, Rota, toda la zona esta. Esa gente, todos conocían la piedra de Salmedina. Claro, cuando llegaban a las costas de América, costa de Colombia, costa de Panamá, Cuba, todos esos sitios, cada vez que veían escollos parecidos a Salmedina, pues claro, como esto se parece a Salmedina, le ponían el mismo nombre. Venía a la mente la piedra. Entonces hay entre 5 o 6 sitios, lugares en Hispanoamérica, que también lo inserto en mi libro, que los escollos que hay en las arribadas a las costas se llaman Salmedina. También me gustaría, si te parece bien, que hablaras de personajes ilustres de Chipiona, entre ellos el constructor, el arquitecto del faro, Eduardo Saavedra, y si te parece también sí, el don Alfonso el Infante de Orleans. Bien, pues don Jaime Font, que fue el constructor del faro, fue un ingeniero que construyó el faro con muy poca edad, era jovencísimo. De hecho, también murió muy joven. Este hombre, por lo visto, era una eminencia. Pero él, en realidad, no hizo el proyecto. Él construyó, pero no hizo el proyecto. El proyecto lo hizo Eduardo Saavedra, que era un ingeniero de caminos y puertos, muy importante, quizás uno de los más importantes que ha habido en la historia de España. Y fue el que hizo el proyecto del faro de Chipiona, y detrás Jaime Font lo que hizo fue reformarlo y sobre todo abaratarlo, porque los costes eran muy altos y ya hubo que aplicar recortes más o menos como estamos en la situación actual. Bueno, la relación del duque de Montpensier y el infante de Orleans con respecto al faro y demás, pues esto viene a que, como he dicho antes, no Jaime Font, sino Eduardo Saavedra, intentó de hacer el faro en un principio en Salmedina, pero construir un faro en Salmedina en aquella época era súper difícil, porque taladrar la piedra y demás, y no tenían una seguridad de que eso pudiese luego con una torre tan alta. Entonces pensaron de hacer el faro como segunda opción en Torrebreva, que es quizás la parte más alta del término entre Chipiona, Sanlúcar y Rota, la parte más alta que hay, sí, donde se divisa perfectamente el mar. Claro, en ese tiempo los focos y las luminarias no alcanzarían con la suficiente fuerza a donde tenía que llegar el mar, y sobre todo a lo que es Salmedina. Las millas de alcance, claro. Claro, a lo que es Salmedina y lo que es la entrada de la barra, y entonces pues optaron por hacerlo donde actualmente se ha hecho el faro, que es en la Punta del Perro. Ese es el motivo por el cual sale en el libro la finca de Torrebreva. Que coincide también la Punta del Perro con la boya o la baliza del Perro, que es la primera baliza de entrada al río Guadalquivir. Claro, porque verá, es que claro, estas cosas son más profundas. Salmedina es digamos, un resquicio de lo que antiguamente era la Punta del Perro, porque si en los documentos antiguos se habla de la punta, se habla del perro de fuera y del perro el perro de mar y el perro de costa, que son dos sitios distintos, pero una misma denominación, el perro. Yo a veces he llegado, y no sé si hablo algo del perro en esto, he llegado a por qué motivo se llama el perro esa zona, ¿no? A veces hemos pensado, desde dentro de la asociación, de que la forma que hace el mapa de Chipiona al pronunciarse la Punta del Perro, que parece
digamos, el hocico de un perro. Esa teoría no es muy lógica porque se llama Punta del Perro desde 1600 y pico como mínimo, que nosotros tenemos datos, y claro, en esa época era imposible de ver Chipiona desde una perspectiva de arriba abajo para ver que esta figura la hacía. Después comenzamos a hablar de otras posibilidades y metiéndonos ya en la mitología llegamos a lo siguiente. Los que son estudiosos de la historia saben que Gerión, el rey Gerión, vivió en esta zona, en lo que es la desembocadura del Guadalquivir. Y el rey Gerión, cuando llega Hércules a arrebatarle el ganado y a matarlo, Gerión tiene que pelear con dos perros, con el cancerbero y el perro orto. Hoy en día a los porteros de fútbol se le dice el cancerbero, pero cancerbero es cancerbero, el que cuida la puerta, el guardián de la puerta. Entonces posiblemente toda esta zona se le sigue llamando el perro porque era el sitio donde el cancerbero y el perro orto guardaban la entrada del Guadalquivir en tiempos de Gerión. No, es mucho bueno, es imaginar, profundo, pero puede ser así. Pero que puede ser. Puede haber sido así. Mira, hablando de cancerbero y de guardianes, como sabes, nosotros en Puerto América intentamos también, como haces tú en Chipiona, guardar ese patrimonio y divulgarlo. Entre ellos, y a corto plazo, tenemos la conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo, que conocerían esa piedra de Salmedina perfectísimamente, claro, aquellos navegantes, aquellas 5 naos, por supuesto Magallanes y a la vuelta Juan Sebastián Elcano, que lo primero que vería sería la piedra de Salmedina al llegar a la bahía de Sanlúcar de Barrameda. En esa iniciativa legislativa popular que hemos promovido para recabar firmas y presentarla al Parlamento español para que se llegue a aprobar esa ley, pues necesitamos a Chipiona, necesitamos a Jerez, necesitamos a Trebujena, necesitamos a Rota, a Cádiz capital, porque va a ser una propuesta para toda la comarca y una celebración de desarrollo de toda la comarca. En esa divulgación tuya, en esa creación de marca Chipiona, en ese acopio de material de historia, pues debiéramos enlazarnos, complementarnos y divulgar las cosas de nuestras ciudades en unión y en armonía, porque así claro, llegaremos mucho más lejos. Más lejos, por supuesto. Además nosotros desde la Asociación Cultural Chipiona y en Chipiona estamos dispuestos, vamos a ayudaros en el tema del aniversario, del 400 aniversario, ¿no? 500 aniversario. 1519, 1522, pues, y que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Dentro de nuestras posibilidades, lo que nosotros podamos colaborar, ¿qué próximas celebraciones o conmemoraciones tenéis a la vista, o libros, o a modo de divulgación? ¿Cuáles son tus objetivos ahora a medio corto plazo? Mi objetivo, en un principio, como el libro sobre el castillo de Chipiona se quedó colgado, y ya hemos encontrado una nueva forma de subvencionar los libros y demás. Una fórmula, por otra parte, genial, magnífica. Muy buena. Pues entonces, lo que sí vamos a darle un poquito de tiempo a la gente hasta que logremos echar fuera los libros que nos quedan todavía. Y no atosigarlo y asimilarlo un poco. Entonces, con vista al año que viene, queremos sacar el libro de los corrales. Perdón, del castillo. Pero hay un libro que tenemos en cartera que es muy interesante, llevamos muchísimo tiempo, tiene mucho trabajo, a pesar de que luego a lo mejor no luce tanto como otros libros, que es el libro sobre el lenguaje de Chipiona, con frases, modismos, sí, los vocablos genuinos del pueblo chipionero. Sí, pero hay una cosa que se dice mucho en Chipiona, pues no, ahora mismo no caigo. En fin, eso unido al cancionero de Chipiona, eso sería un libro muy interesante. Porque claro, hay unas ciertas palabras que el otro día lo estaba comentando con alguien que le gustaba también el tema de la gramática, es el tema de la negación. La negación en Chipiona, sabéis que en Jerez, por ejemplo, en Jerez se dice no ni nada, ¿no? O no ni nada, creo que es negar 3 veces. Pues en Chipiona hay una forma de negar muy peculiar y es cambiarle la vocal última de la palabra, cambiarla por otra. Por ejemplo, si la vocal termina en A,
cambiársela por O. Si la vocal termina en E, cambiársela por I. O cambiársela, siempre cambiarla. Y te voy a poner un ejemplo. Tú habrás visto de que hay gente, a veces se producen circunstancias, un niño de que te está pidiendo masaconamente, mira, cómprame este carrito, cómprame el carrito, cómprame el carrito. Tú ya estás del niño hasta donde de que el carrito y el carrito. Y entonces en Chipiona, cuando alguien está muy harto de que alguien le diga muy insistentemente eso, dice, cómpramelo, cómpramelo, dice, te lo voy a comprar. Ya. En vez de decir te lo voy a comprar, dice te lo voy a comprar. Eso quiere decir que es una negación total. Que te pongas como te pongas es imposible. Que te he dicho que no y hasta ahí hemos quedado. Claro. Y simplemente es cambiarle una vocal. Una vocal. Juan Luis, perdóname, pero tenemos que ir despidiéndonos. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí como cronista de la villa de Chipiona, hablándonos de todas esas singularidades de las que nos has hablado, de la historia, del pasado y de lo que tú consideras que es futuro para Chipiona, y es el conocimiento del pasado. Amigos de Sol Televisión, hemos tenido a Juan Luis Naval Molero, que es el cronista, como les decíamos, de Chipiona. Este es un tiempo veraniego, se nos acercarán a Chipiona, a Sanlúcar, a Jerez, a toda nuestra costa, infinidad de gentes de fuera. Aprovechemos este momento para divulgar nuestras cosas, nuestro patrimonio y nuestra historia. Aquí lo intentamos humildemente para que ustedes se aficionen a leer una hojita de esta historia nuestra, de los pueblos nuestros, si ustedes lo creen oportuno. Antes de dormir, una hojita de historia nos irá aproximándonos a nuestras raíces como ciudadanos y gaditanos en general. Amigos de Sol Televisión, ojalá le hayamos entretenido, ojalá hayamos divulgado nuestra historia y ojalá nos quieran ustedes ver el viernes próximo. Muy buenas noches y que duerman bien. Gracias.